Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este acto y cambiar una noche de jueves de Telecinco y de una serie de Netflix por un ratito de conocimiento y de cultura. Estamos ante un momento histórico para el pueblo en cuanto a que pues con la última excavación pues hay un resurgir un poco por el conocer y el saber sobre nuestra pequeña historia, que como pequeña que es, creo que es interesante. Es decir, no solamente creo que está magnificado muchas veces lo grande, pero lo pequeño también forma parte de la historia y es nuestra, ¿no? Y no solamente de la propia excavación, sino de otros aspectos que van surgiendo paralelamente. Hace unos años, Tocina y Los Rosales pues, se incluyó dentro de la ruta del Mutamí, del legado de Andalusí, por el origen de la familia de los abadíes en el territorio de lo que era el Islín o el distrito de Tocina. Se entró, es una ruta que todavía no se ha puesto en mucho valor, porque han dado prioridades primero a otras rutas del legado andalusí, pero yo espero que tarde o temprano llegue también esa ruta, se ponga en valor y turísticamente pues, pueda ser también un referente para nuestro pueblo. Es una ruta que empieza en Portugal y que pasa por Huelva y que creo que será interesante. Y la charla de hoy, pues voy a cumplir con el trabajo que me han hecho, que es prepararme todo el currículum de nuestro ponente, pues es un poco la continuación de los ciclos de la conferencia, y en este caso se ha llamado De Tocina al Milenario del Reino de Sevilla, que corre a cargo del doctor Emilio González Ferrín, islamólogo español, profesor de pensamiento árabe e islámico en la Universidad de Sevilla. Doctorado en 1995 con una tesis sobre el diálogo euroárabe. Sus trabajos giran en torno a 3 puntos, partiendo de las culturas y las religiones comparadas, analizar las fuentes culturales del texto coránico o el primer Islam y la llamada historiología, aquí me ha atracado medieval, especialmente la entrada de lo islámico en Europa a través de Al-Ándalus, para plantear el presente de las relaciones euroárabes y mediterráneas en general. Ha sido investigador visitante de las universidades de Lovaina, Londres, Amán, Damasco y El Cairo, ciudad en la que estudió a finales de los 80. Y volvió en 1993 con un proyecto de investigación de la Liga Árabe. También ha sido profesor visitante en la Escuela de Teología de Vancouver, de la Universidad de St. John de Nueva York y en la Camilo José Cela de Madrid. Creó y dirigió la cátedra Al-Ándalus, Fundación de Tres Culturas del Mediterráneo, hasta el 2019. En 2018 promovió la celebración en Sevilla del WOCMEX y dirigió su comité científico. Es miembro fundador del Observatorio de Religiones Comparadas y hace una defensa en sus postulados relativos a la negación de la conquista de la península ibérica por los musulmanes, acuñada inicialmente por Ignacio Laguer. Ha sido denunciado como una instancia de legitimación académica del negacionismo y de un fraude histórico. Emilio dará a conocer y desarrollará ideas clave como la continuidad histórica y la historia del territorio, Tocina en la fundación del Reino de Sevilla, 1023, y trayectoria de Al-Ándalus en la narración histórica y la memoria. La aportación andaluza en la configuración de Europa y España. Además, hay que incluir que es escritor y que tiene varios libros pues, publicados y que han sido un gran éxito. Es una persona valiente en cuanto a sus exposiciones y además una cosa que muchos a lo mejor no sabréis es que es vecino de Tocina, que es una persona que trabaja en la universidad, pero sin embargo se ha venido a vivir a Tocina y según él no se quiere ir, ¿no? Emilio, entonces tenemos la suerte de tener una persona pues muy académica y muy docta en su materia, y que nos va a hablar de un tema que es polémico, que ha sido siempre, que en la que hay muchas dudas, y nos va a hablar de las fuentes a las que se acude y nos va a hablar un poco también de lo nuestro.
de qué se habla en los manuscritos andalusí de nuestra localidad o de lo que fue los inicios de lo que pudiera considerarse nuestra localidad. Así que sin más, porque creo que lo interesante es que hable Emilio, te paso la palabra y muchísimas gracias por tu asistencia, Emilio, y por brindarte a esta charla. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Se oye bien así? Sí. Pues muchas gracias, querido alcalde. La verdad que sí, que vivo aquí hace casi ya 4 años y hasta ayer estaba pensando que no me iría nunca de aquí, pero ahora tengo problemas con el casero, entonces son cosas de vida de barrio, ¿no? Entonces, si conseguimos solucionar las cosas me quedaré y si no, pues no sé lo que podremos hacer. Pero estaba comentando ahora con antiguos alumnos y colegas que vivir aquí es impresionante. O sea, tener la facilidad de vivir en un sitio que estás a 400 metros del río, en un sitio cargado de historia, como vamos a ir viendo, en un sitio que tiene 2 estaciones de tren a unos 2,5 kilómetros de distancia y que sales inmediatamente después de la estación, estás ya oyendo los pajaritos y oliendo a campo, esto es un chollo. Eso no lo tiene nadie en ninguna parte del mundo. La gente se pasa media hora para ir en autobús del sitio más feo de una ciudad hasta el centro y yo voy del sitio más bonito de la provincia al centro de Sevilla. O sea que vivir aquí es un chollo, así que mejor no lo decimos mucho porque esto es mejor conservarlo entre nosotros, ¿no? Yo quiero darle las gracias al alcalde pues por la acogida que me ha dado siempre y el cuartelillo que me ha dado siempre de conversación que tenemos ya de amistad, porque es un hombre con el que comparto visión del mundo, visión de la vida y visión de muchas otras cosas y sobre todo el talante dialogante de las cosas. En lo que ha estado leyendo, que es un extracto de la página mía de Wikipedia, yo no he querido retocar la página de Wikipedia y no sé si os habéis dado cuenta que termina con un parrafito que me trolearon, porque entraron y entonces... Pero he querido dejarlo así, porque yo quiero que la ciencia sea precisamente lo que Karl Popper llamaba falsacionista, es decir, quiero que la ciencia avance hasta que haya algo que pueda llevar la contraria y las cosas tienen que funcionar por hipótesis. Entonces yo planteo una hipótesis, que se rechaza la hipótesis, pues entonces planteo otra. Lo que no se puede decir es que yo no te gusto, o no te gusta cómo voy vestido, o no te gusta lo que voto, o no te gusta la gorra que me he puesto. Eso no es científico. Lo científico no es ir a por la persona, sino por la idea. Por lo tanto, yo voy a volcar ideas y insto a la gente que no le gustan las ideas, lo digo porque como esto se está grabando y siempre después se irá viendo, pues a plantear hipótesis contrarias, ¿no? Yo tengo una interpretación desde lo más general hasta lo más particular. No voy a dar mucho la lata, pero sí me voy a tener que poner de lado, porque no traigo notas y lo que quiero es estar viendo. ¿He perdido sonido al hacer esto? Se oye bien. Vale. Si hago así, ¿avanzo o retrocedo? Ahí está. Bien, yo he tenido la oportunidad de tratar a este hombre hasta su muerte. Tuvimos una cierta amistad, porque a él le gustaba mucho un libro que yo publiqué sobre Alfonso X el Sabio, Juan Goytisolo. Yo entonces veraneaba en Tarifa, viajaba a Tánger y tuvimos una cierta amistad y una cierta, lo que decía antes con respecto al alcalde, una cierta comunión en la forma de entender el mundo. Y él tenía una serie como de aforismos y él tenía como una serie de enemigos. Estaba obsesionado con la gente que le estaba persiguiendo siempre. Cuando yo iba a verlo a Tánger, a Juan Goytisolo o a Marrakech, el tío decía, mira lo que me han dicho, y te ponía el país delante y decía, pero es que este tío no se da cuenta que yo he dicho... Estaba completamente obsesionado con sus enemigos. Y yo he aprendido de él a olvidarme completamente de lo que digan. Se tira la piedra y ya no mires, te vas. Hay un refrán árabe muy bonito y es que los perros ladran cuando pasa majestuosa la caravana. Entonces lo que hay que hacer es no abandonar nunca el rumbo de la caravana. Como te atengas a los perros que están ladrando, se acabó para siempre. Aquí hay que estar mirando al horizonte y funcionar en lo que realmente creemos que honradamente es nuestra vida, ¿no? Decía Juan Goytisolo eso de en la noche orientalista todos los moros son pardos. Está jugando evidentemente con el refrán de en la noche todos los gatos son pardos, de noche todos los gatos son pardos. ¿Por qué dice la noche orientalista? Porque vivimos en un país, en un continente que está completamente obsesionado por las identidades a la contra. Es decir, yo no soy lo que soy, sino que no soy lo que tengo enfrente. Eso es un error epistemológico que existe en ciencia. Si tú te vas a definir a ti mismo, defínete por algo que realmente describa lo que eres, no lo que no eres, ¿no? Bueno, pues en gran medida la descripción que hemos hecho del ser español es ser una persona que proviene del norte, que ha ido repoblando ocasionalmente regiones del sur,
Un sur muy complejo porque lo han invadido gente muy extraña que vino en un año determinado y por fin pudimos echarlos en otro año determinado. De tal manera que en los libros de historia, desde el año 711 a 1492, es una especie de paréntesis que por fin pudimos retomar nuestra vida normal. Eso es una gilipollez. Y perdonadme que emplee el término científico, ¿no? Porque la realidad es que esta región, no me refiero solamente a Andalucía, sino lo que Andalucía implica en términos de configuración de Europa. Es decir, los valles del Guadalquivir, los valles del Ebro, los valles del Tajo, porque Al-Ándalus llegaba hasta la zona que nunca había sido ni romanizada ni latinizada. Pero cuando el rey de España lleva a su hija, princesa de Asturias, a jurar por primera vez en su vida pública como princesa de Asturias, es decir, heredera a la corona de España, se la lleva al único rincón de España que hace muchos siglos no estaba ni romanizado ni cristianizado, y asumimos que ese es el símbolo de España romana y cristiana. Eso es una tara intelectual, eso es lo que Juan Goytisolo decía, la España lobotomizada, nos han limpiado el cerebro. O sea, si resulta que España se configura desde el norte y no desde el sur, si resulta que el Mediterráneo no era lo que aculturó a España, sino algo que venía del norte, entonces no hemos entendido el mundo. No ya donde estamos, sino el mundo. Porque todo lo que pudo ocurrir en la península ibérica, cristianización, judaización, islamización, arabización, fenicización, romanización, cartagenización, todo vino siempre de Oriente. Por lo tanto, lo más sorprendente es que nos sorprenda que la esencia del Mediterráneo venía de Oriente. ¿Cuándo pudo venir algo de Occidente? Cuando se descubrió, se conquistó, se expolió la tierra que había al otro lado del Atlántico. Pero hasta ese momento todo venía desde Oriente. Pero nadie se pregunta cómo y cuándo se cristianizó España. Porque pensamos que es consustancial, que viene de abajo, mientras que el Islam pensamos que viene de otro sitio. Por lo tanto, la primera gran falacia interpretativa de nuestra historia es algo que Américo Castro definió como el hilo oriental que veremos después. Dice Américo Castro, siempre ha estado aconteciendo algo, pero no siempre lo que acontece le acontece a un mismo sujeto, agente, colectivo. ¿Qué significa eso? Significa, y esto es un spoiler de lo último que voy a hacer yo hoy aquí, que hay que hacer la historia de los territorios, no la historia de los pueblos. Porque todo lo que supera a la biografía de una persona es historia, y toda historia es siempre una narración. Jamás vais a entender que dos personas, al contar algo, lo cuenten de la misma manera. Pero no porque sean politizados, ideologizados, sino porque son sujetos, y los sujetos, como decía José Bergamín, tienden a ser subjetivos, igual que los objetos tienden a ser objetivos. La ciencia no puede ser objetiva en las ciencias humanas, en las ciencias sociales. Podrá ser objetiva viendo una ameba a través de un microscopio, pero nosotros que analizamos el curso de la historia a lo largo del tiempo no podemos ser objetivos, tenemos que ser subjetivos, pero podemos ser honrados. Y honrados significa llamar a las cosas por su nombre, dejar que los textos hablen por sí mismos. Y este territorio en el que nosotros vivimos, este territorio de Europa, este territorio de España, este territorio de Andalucía, este territorio de Tocina, tiene mucho más que decir que muchas otras partes del mundo. Paul Bowles, un escritor norteamericano afincado en Thatcher, decía que hay lugares más mágicos que otros. A mí no me gusta hablar de la magia, yo no creo en los procedimientos esotéricos, pero sí, desde luego, y eso decía antes el alcalde que yo he estado de profesor visitante en varios sitios, yo recuerdo haber estado de profesor visitante en Montana, en Estados Unidos, y la excursión era 5 horas en coche para ir a ver el buey más gordo de todo Montana, porque eso es lo que había que enseñar allí. Digo, ¿será posible que aquí le das una patada y sale un mosaico y allí la excursión de 6 horas sea ver un buey gordo? Pero esto, ¿en qué momento nos han contado la historia de que nosotros tenemos que tapar las capas sobre las que estamos viviendo, mientras que parece que el mundo tiene algo más que ofrecer hacia Occidente, ¿no? Esa idea de los sujetos superponiéndose es la historia. Yo estuve en un proyecto del Centro de Estudios Andaluces, en que decían, por fin vamos a tener la realidad del testimonio de lo que pasó en la Guerra Civil, porque estaban entrevistando, esto era el año desde el 97 al 2003, estaban entrevistando a supervivientes de la Guerra Civil y decían que eso era el verdadero testimonio de la Guerra Civil. Eso nunca se publicó. ¿Sabéis por qué? Porque todos mentían. Todo el mundo miente, sistemáticamente. ¿Vosotros creéis de verdad que nuestros antepasados, que todavía están por ahí, que los hay algunos, a mí ya son cada vez más mayores y con más dificultades para expresar, ¿vosotros creéis de verdad que se puede expresar honradamente
la tragedia que vivimos nosotros aquí durante 3 años. El que no miente es porque tiene algo que tapar y calla, o el que tiene algo que sufrir o que tiene miedo. Decía el alcalde que yo he escrito libros, he escrito muchos ensayos, pero también soy novelista. Yo tengo 3 novelas y la última de ellas, que es precisamente tratando sobre esos temas. Mi familia es entera de Melilla, y entonces hay un componente de oriente a occidente, de norte a sur, de cómo empezó una guerra allí, cómo se trasladó a la península, que en mi familia hay muchos silencios. Bueno, pues en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad, hay más silencios todavía, porque todo el mundo sabe todo de todos, pero cada uno según su visión. Por lo tanto, vamos a intentar no jugar a que solo hay una verdad, sino vamos a intentar describir cómo es la historia en los términos que Castro decía. ¿Qué es una morada vital?, decía él. El momento histórico en que tomamos conciencia de un nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Nosotros somos españoles? ¿Nosotros somos gays? ¿Nosotros somos rubios, calvos, hombres, mujeres? El sujeto histórico está siempre cambiando. No hay una posibilidad de hacer la historia del pueblo judío que no sea mentira. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser el mismo sujeto histórico, el tipo que está rompiéndole un brazo a un palestino ahora mismo en Ramallah, o el pobre hombre con las barbas que se lo llevaron de Praga y lo enchufaron en una cámara de gas? ¿Cómo va a ser eso la misma historia? ¿A qué estamos jugando? La historia o es del territorio o es la biografía del individuo. Todo lo que se traslada de un individuo a otro ya es un relato, y ese relato va a ser manipulado y va a ser subjetivizado. Qué casualidad que cuando se hacen entrevistas a la gente por la calle en los alrededores de la línea de la Concepción tengan una idea de lo que tiene que pasar en el futuro sobre Gibraltar, pero esa misma encuesta la hacen dentro de Gibraltar y qué casualidad que da una cosa diferente. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen información? No, lo que tienen es exceso de información. Tienen una información subjetivizada. Por lo tanto, vamos a intentar relativizar un poco la historia y vamos a intentar comprender nuestra historia en el quiénes somos, dónde y sobre todo lo que decía Américo Castro, comprendiendo el hilo oriental. ¿Qué es el hilo oriental? Lo que decía antes, no hay nada que se haya producido en el Mediterráneo que no haya venido por Oriente. Absolutamente nada. Todo lo que hemos vivido en la península ibérica pasó porque venía de Oriente. Roma venía de Oriente. Cuando Alejandro Magno, en el año 300 a.C., decidió que se iba a comer medio mundo, no fue hacia Alemania. No había nada que rascar en Alemania. A donde fue a Oriente, porque allí es donde realmente se cocía todo. Por lo tanto, vamos a intentar comprender que no habría habido renacimiento europeo sin una Edad Media orientalizada. Esa Edad Media orientalizada lo hizo en árabe, no necesariamente en términos musulmanes. Es un error llamar al Andalus la España musulmana. La España musulmana son los musulmanes que viven en España, que pueden ser como vosotros, como yo, puede ser cualquiera de vosotros musulmán con un pasaporte español. Pero la España islámica es la de una cultura. Y en esa cultura, en las iglesias, en las sinagogas y en las mezquitas se rezaba en árabe. Por lo tanto, vamos a intentar separar la cultura de la religión. Por cierto, yo tiendo a hablar muy deprisa. Si notáis que se me va un poco la pinza, me lo decís con un gesto de oye, vuelve al principio, o nos quedamos aquí y terminamos la conferencia y empezamos a hacer turnos de preguntas. Ahora turnos de preguntas, ¿no? Vale, yo en 4 o 5 horas he terminado y empezamos ya los turnos. Bueno, comienzos, orígenes frente a comienzos. Este señor llamado Edward Said, un tipo muy interesante, en la novela de su vida, Le Roman de Saint-Pensée, escribió que el problema que tenemos nosotros con el pasado es que confundimos los comienzos con los orígenes. Los comienzos son objetivables, los orígenes son míticos. ¿De dónde vienen los españoles? Ay, aquellos celtas que venían, aquellos tipos que en Covadonga se escondieron y de pronto, fíjate tú lo que es estar escondido en una cueva de Covadonga 8 siglos, hasta que por fin puedes venir y reconquistar el territorio que te pertenecía por... No sé si habéis ido a Covadonga, habéis ido a ver la tumba de Pelayo. Pelayo era un druida. Yo sí, hay aquí a algún asturiano, pues que me perdone si le ofendo, pero yo he estado allí, yo estuve durante muchos años de jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Letras, y cada vez que me llevaban al Hotel Reconquista, a la cuna de la Cruz de la Reconquista, digo, pero vamos a ser científicos, por favor. La Cruz de la Reconquista, ese símbolo de Alfa y Omega de Roncesvalles, eso es una cruz visigoda. Perdóname, es una cruz bizantina, eso se regaló en el año 1000. ¿Qué tiene que ver eso con lo que pudo ser el pre-Islam en el sentido cultural? Las primeras noticias que tenemos nosotros de lo que pudo ocurrir en el siglo VI-VII en la península ibérica en latín son las llamadas crónicas asturianas.
¿Por qué crónicas asturianas? Porque el rey de León quería decir que venía de algo, el rey de Castilla quería decir que venía del rey de León, cuando se tomaba el Valle del Guadalquivir quería decir que lo hacía en términos de Castilla. Es un aval histórico, pero Asturias no ha aportado absolutamente nada más que leche a este territorio. Buena, por cierto, pero nada más que leche, porque las crónicas asturianas están plagadas de arabismo, y eso lo saben los filólogos. Por lo tanto, toda crónica a partir del siglo VIII ya está plagada de arabismo, ya está trufada de una especie de intercambio norte-sur. ¿Significa eso que le dice un musulmán? No, significa que está en un idioma diferente. Vamos a intentar avanzar, porque si salen términos como mozárabe, arabizado y tal, quiero que los podamos trasladar bien. Mirad, ese es un cómic que ha salido a la venta hace unos años por más de $1 millón, solo el ejemplar, porque es el número 1 de Superman en junio del año 38. En el año 38, el 1 de junio, Superman era un periodista que se quita las gafas, se pone sus mallas y salva al mundo. Y está enamorado de una periodista que se llama Lois Lane. Esa es la primera página de Superman. Y pasa a la semana siguiente, y la siguiente, y el mes siguiente, y la gente dice, ¿y de dónde viene este tío? ¿De dónde? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué va vestido así? Entonces, los directores de la editorial le dicen al autor, oye, tenemos que hablar de los orígenes de Superman. Y entonces cuando inventa en un TVO la idea de un planeta llamado Krypton, los padres lo meten en una cápsula, por eso es tan fuerte, porque viene de otro lado. ¿Qué han hecho ahí? Lo que se llama una narración retrospectiva. Han explicado algo a posteriori. Así funciona la historia. Una crónica escrita ahora mismo, esa cámara que está grabándome a mí ahora mismo, puede expresar lo que está ocurriendo aquí, pero no puede servir de prueba de lo que ocurrió hace 500 años. Y nosotros tenemos un verdadero problema cronístico en España. Antes, cuando estabas diciendo lo de historiografía frente a historiología, la historiología, que es a lo que se dedicaba ese señor llamado Edward Said, es poner la historiografía en movimiento. Es decir, si a mí me dicen que esto es una crónica de la conquista de Sevilla en el año tal, pero veo que incluye fotos a color, me parece a mí que eso es un poco posterior a lo que pudo ocurrir en aquella época. Por lo tanto, no me vale como fuente directa. ¿De acuerdo? Una fuente directa es una fuente que puede hacer relación a algo relativo a una cercanía cronológica. Aún así puede estar trufada por una ideología, pero por lo menos es más directa. Bien, todo lo que sabemos del año 711 ha sido escrito 250 años después de 711. Por lo tanto, es tan válido como el tebeo de Superman que explicaba de dónde venía Superman. Hay otras formas de entender lo que pudo pasar. Por ahí tenemos un arqueólogo, porque la arqueología miente menos, la historia del arte miente menos, porque es difícil trucarlo, aún así se puede hacer, pero hay vestigios en los que nos dicen qué ha podido pasar en un territorio, y ahí es donde empieza la historiografía. Bien, vestigios materiales. Aquí, ¿veis conmigo aquí? ¿Sí? Vale, aquí voy a poneros unas monedas. Eso es una moneda que pone la ilaha illallah la ghalib lakum. Tenéis que confiar en mí, ¿de acuerdo? Entonces vosotros os lo creéis y luego ya lo podemos comprobar. Aquí tenemos dos monedas en las que... Me voy a acercar. Aquí tenemos a un tipo con una corona, es el emperador bizantino. Aquí tenemos una palabra árabe, pone bihims. Aquí tenemos una palabra en griego que pone kalos, y aquí tenemos una palabra árabe que pone tayyib. Bien, esta moneda podía ser falsa. Entonces, en la ceca bizantina le clavan kalos, que en griego significa vale, pero también le clavan tayyib, que significa también vale. Es decir, el emperador bizantino, cristianísimo, con cruces por todos lados, está emitiendo moneda en árabe. ¿Por qué? Porque el mundo árabe formaba parte del Imperio Bizantino, como había formado parte del Imperio Romano Occidental, como había formado parte del Imperio de Alejandro Magno. El mundo árabe, expresado en árabe, no tiene nada que ver con el Islam. Es decir, es el mundo árabe el que crea el Islam, no el Islam el que crea el mundo árabe. El Corán es un libro que se expresa en árabe, porque el árabe ya existe, pero pregúntale a cualquier musulmán dónde nació la lengua árabe y te dicen en el Corán. Por lo tanto, ya estamos trastocando tres cosas. Uno, la idea que podemos tener los occidentales de que nuestra naturalidad es nacional católica apostólica romana. Dos, la idea que puedan tener en el mundo oriental de que lo árabe es igual
que lo musulmán. Por lo tanto, ya está el follón montado, porque ya están los dos pares enfrentados, uno y otro. Pero vamos a seguir con esto. Voy a poneros más monedas. Esa moneda está escrita en hebreo. Es una moneda en torno al año 719, ¿de acuerdo? Y está acuñada en la península ibérica, y dice Al-Ándalus en hebreo. ¿Y por qué dice Al-Ándalus en hebreo? ¿Por qué dice esta moneda otra cosa? ¿Por qué dice esta moneda otra cosa? Es decir, ¿en qué momento he decidido yo que un idioma se corresponde exclusivamente con una religión? Pues como en el teorema de Superman, a posteriori. En la península ibérica en el 719, 720, 780 se acuñaban monedas en todo el norte del Mediterráneo, se acuñaban monedas a veces en púnico, en hebreo, en árabe, a veces en latín, a veces en griego, pero en todas había una característica muy curiosa, y es esto de aquí. ¿Veis esa M, que es la unidad de medida de la moneda? Y encima, ¿qué hay? Una cruz. ¿Por qué? Porque es el imperio bizantino de Oriente, el que crea el concepto de cesaropapismo, es decir, el César y el Papa juntos. No es el Islam el que mezcla religión y política, el Islam lo heredará del imperio bizantino. Pero aquí hay una cosa muy curiosa, si hay alguien que sepa árabe, aquí hay una palabra muy interesante. Es la primera vez que en una moneda en todo el mundo aparece la palabra Muhammad. ¿Quién es Muhammad? El profeta Mahoma, en una moneda con una cruz en lo alto. Esta moneda salió a subasta en el año 2012 en Ginebra y ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el que la compró quiso hacerla desaparecer. ¿Por qué? Porque en historia la mayor parte de lo que se produce son territorios intermedios. Pero en los museos solo catalogamos lo que sabemos a ciencia cierta que es una cosa u otra. Cuando Darwin empezó a hablar de la adaptación y del evolucionismo, le dijeron, bueno, ¿y dónde están los estadios intermedios? Pues en los sótanos de los museos, que no sabemos cómo catalogarlos. Bien, esa moneda implica que en Oriente, en el año 750, todavía no hay una dicotomía entre lo cristiano y lo musulmán. Todavía no se sabe si Muhammad es una persona diferente o es un adjetivo, porque la palabra Muhammad tiene una característica, y es que es un adjetivo. No es un nombre como Manolo o como Antonio, sino que significa bendito. Y cuando en una moneda pones La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, solo hay un Dios y Mahoma es su profeta, los musulmanes lo leen así, pero los cristianos pueden leerlo solo hay un Dios, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Muhammad significa bendito. Y cuando en una moneda pones La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, solo hay un Dios y Mahoma es su profeta, los musulmanes lo leen así, pero los cristianos pueden leerlo solo hay un Dios, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Muhammad significa bendito. Pues ya tenemos el follón armado. Las monedas acuñadas en árabe no implica que sean monedas musulmanas. Las monedas acuñadas en hebreo no implica que sean monedas judías, porque en esa época todavía no están separadas las religiones. He dicho una fecha, 750. ¿Cómo narices va a invadir el Islam, la península ibérica, 40 años antes, si en el 750 todavía no hay una división entre religiones en Oriente, a 5.000 kilómetros? Pues solo hay una forma, hacer el teorema de Superman, la narración retrospectiva. Después lo pinto todo del color que me da la gana. Pero mira qué cosa más interesante. Esta es una moneda falsa, ¿de acuerdo? Cada vez que la saco en alguna exposición, hay un listo amigo mío, en numismático, que me dice, pero esta es una moneda falsa. Claro que es una falsificación, pero es una falsificación del año 790. Porque en el año 790, el rey el rey Ofa, estaba acuñando monedas poniendo La ilaha illallah la sharika lahu, es decir, solo hay un Dios, no hay nadie más que él. Solo hay un Dios, no hay nada más que él. Le vale a un cristiano, a un judío, a un musulmán y le vale a todo el Mediterráneo. Pero es que este tío está acuñando esa moneda en el año 790 en Inglaterra. ¿Por qué acuña en Inglaterra un tipo monedas con el sello en árabe? Porque es el patrón del Mediterráneo, porque es la moneda, es el dólar de todo el Mediterráneo. Porque el Islam es un enorme sistema comercial, pero nunca un imperio. Jamás ha habido un imperio islámico hasta el imperio turco. Por lo tanto, ya hay que romper la idea de lo que pudo pasar aquí lo ordenaba el Oriente. Eso es mentira, no hay ninguna prueba de aquello. La primera vez que se habló de la conquista islámica, musulmana, árabe de la península ibérica,
fue en el Akhbar Mejmua, una obra escrita en Egipto 2 siglos y medio después de lo que se produjo. Pero hay fuentes más interesantes, y es que un tipo llamado Juan de Víclaro, es decir, un historiador, un cronista, nacido en actual Portugal, la península ibérica, en el siglo VI-VII, está diciendo que la península ibérica tiene un problema, y ese problema es la invasión de los mauri. ¿Quiénes son los mauri? Los mauri son los moros. ¿Y cómo puede un tío en el 600 decir que el problema de la península ibérica es la invasión de los mauri, si todavía no han venido los moros, si todavía no ha llegado al capítulo de 711? Pues porque los mauri son la gente de Mauritania, son los oscuros, son los moros, y llevan viniendo a la península ibérica desde que hubo posibilidad de mirar al otro lado del estrecho. Si hay algo que sorprende en el estrecho de Gibraltar, es que todavía nos sorprenda que la gente cruce el estrecho de Gibraltar, porque llevan haciéndolo toda la vida, pero eso no es el Islam. Por lo tanto, mauri, por lo tanto, ADN africano en la península ibérica, por lo tanto, monedas en árabe. ¿Qué me estás queriendo decir? Oye, que tenemos las crónicas de Alejandro Magno del 300 a.C. ¿Dónde están las crónicas de las conquistas de Oriente? Las conquistas de Occidente. Yo me acuerdo, Fred Donner, que es un islamólogo norteamericano, en un encuentro me decía: oye, está preguntando por ti en Madrid, ¿por qué te odia la gente a ti en Madrid? Y digo, bueno, pues porque yo niego la invasión musulmana, porque no está el Islam dando vueltas, de la península ibérica. Y dice el tío, joder, pero yo niego la invasión musulmana de Oriente, porque el Islam no es un ente estatal con una capital en ningún sitio hasta Bagdad, y Bagdad se funda en el año 762. Ya me diréis, ¿qué hacemos si Bagdad se funda en el 762? ¿Qué hacemos con la península ibérica 40 años antes? Aquí hay un desfase, que el problema que tenemos en la península ibérica es que es el medievalista el que ha hecho la historia del Islam, y el Islam no es una cuestión de la Edad Media, el Islam es de la Antigüedad Tardía. Los historiadores de la Antigüedad Tardía saben perfectamente el magma que fue una religión hasta que se pudo constituir. Voy a hacer una broma que le digo yo mucho a mis hijos para que entiendan esto cuando se lo explico. El cristianismo no empezó en Belén. Jesús era judío, pero es que el cristianismo no empezó con Pablo. Pablo de Tarso era un judío, un buen judío, que decía que que el judaísmo debería ser por la fe y no por la sangre. ¿En qué momento decidimos que estos personajes son cristianos y demás fundadores de una religión? Mucho después. Hasta el año 400, con San Agustín, por cierto, obispo del actual Túnez y Argelia, hasta ese momento no se sabe qué era la resurrección. Él dice que el alma es la memoria, por lo tanto es simbólica. Todavía está la gente dándole vueltas a si Jesús resucitó en cuerpo y alma, cuando en el año 400 San Agustín dijo: ¿no habéis entendido de qué va esto? En el momento en que alguien muere y tú mantienes su memoria, resucita. Porque dice el Evangelio: cuando 2 o más estéis en mi nombre, ahí estaré yo. La resurrección es simbólica, no seáis torpes. Vamos a intentar entender el texto. También explicó que Jesús murió por nosotros en el año 400. Por lo tanto, le digo yo a mis hijos: imaginad el portal de Belén, el niño Jesús, los reyes magos, los pastores, ¿de acuerdo? El niño ya tiene sueños, se van los reyes magos, se van los pastores, se duerme, pasa un mes, pasa otro mes, pasa un año, y la idea es: ¿qué le decimos al niño? ¿Feliz cumpleaños o feliz Navidad? Perdonad la chorrada, porque es una auténtica chorrada, pero lo que quiero hacer ver es cuánto tiempo tiene que pasar hasta que un acontecimiento histórico adquiera su significado. Bien, en el año 750, el mayor sabio de Damasco, llamado San Juan Damasceno, en un libro que se llama Fons Vitae, la fuente de la vida y la fuente de la sabiduría, haciendo una relación de las herejías del cristianismo, dice que hay un tipo llamado Mahoma que ha escrito muchos libros ridículos y que vive por el desierto. No tienen ni idea, en el año 750, en Oriente, de lo que es el Islam. Todavía no está constituido como religión. ¿Me quieres contar cómo es posible que un Estado, en nombre de esa religión, invada una región a 5.000 kilómetros de allí? Vale, ¿por qué le doy tantas vueltas a esto? Porque la historia de la península ibérica, la historia de Andalucía, la historia de Europa, se construye sobre generaciones de personas que vivían en Europa. Pero en España no nos gusta eso, porque en España hay un motor histórico, y ese motor es una centrifugadora. Como cuando una lavadora está centrifugando, aquí estamos echando gente siempre. Aquí hay un españolómetro, se lo vamos metiendo a la gente por donde se meten los termómetros,
y le vamos diciendo, este no es tan español como debería, este sí es tan español como debería. Y expulsamos a judíos, expulsamos a moriscos, expulsamos a erasmistas, expulsamos a afrancesados, expulsamos a republicanos. ¿Pero qué pasa en este país? ¿Qué nos pasa que no se acepta que el que vive en este país es español? El ser español es un pasaporte, es unos derechos. Ser español, la mejor definición de ser un buen patriota es pagar impuestos en tu país. En el momento que lo estés pagando ya en Andorra, olvídate, el españolómetro ha fallado. Lo que quiero deciros con esto es que todo lo que se ha producido en la península ibérica ha provenido de Oriente, entrando por el sur, y ha construido este país que llamamos España, este continente que llamamos Europa en términos intelectuales. Por lo tanto, no somos la última región que recibió la verdad de Pelayo, somos la región que se deshizo de historia para construir la de España, para construir la de Europa. Pero vamos a avanzar un poquito más. Este tipo, que cuando uno va a Córdoba y pregunta al obispo de Córdoba qué le pasó San Eulogio de Córdoba, y dice, no, San Eulogio de Córdoba murió en el año 850 martirizado por el Islam. Bueno, eso viene así en los libros, te lo crees y ya está, pero te pones a mirar, un compañero mío ya jubilado, Juan Gil, que ha editado todas las crónicas latinas de la época, del siglo 8 y 9, dice, pero Eulogio de Córdoba es un cura que se niega a rezar en la misa en árabe. Está escrito por él, que no va a hacerlo, que va a seguir escribiendo en latín, y se niega a consagrar el domingo. ¿Y por qué va Eulogio de Córdoba a la cárcel? Porque su obispo le mete en la cárcel por no querer consagrar el domingo en árabe. Y él, en la cárcel, escribe a Álvaro de Córdoba, a Juan Hispalense, a sus interlocutores, y les escribe diciendo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué está la gente hablando en árabe? ¿Por qué está la gente rezando en árabe en las iglesias? Su confesor, por cierto, era un monje del monasterio palestino de San Saba y era también árabe. Entonces él dice, ¿pero qué está pasando aquí? Todo el mundo árabe. Insisto en su confesor, es decir, el cura que confiesa a Eulogio de Córdoba es árabe porque ha venido de Oriente y tal. Eulogio de Córdoba, en el año 858, no tiene ni idea de que nos han invadido un siglo antes. No ha visto el telediario, no ha comprado el TVO de Superman haciendo la narración retrospectiva. Lo que ha visto es un país conflictivo en que había unos idiomas púnicos que son semíticos, hay otro idioma indoeuropeo que es el latín, que entra el griego, composiciones del alemán del visigodo, un caldo de cultivo de donde va a surgir la actual Andalucía, la actual España. Por lo tanto, vamos a dejarnos ya de la historia de los grandes telonazos de terciopelo, de hasta aquí todos cristianos, aquí todos musulmanes, porque eso es mentira. Esta historia ha sido construida por la gente que vivía aquí, y al que se le echó diciendo que no era tan de aquí como los otros que lo echaron, con ese se cometió una traición. A lo largo de toda nuestra historia, pero nos hemos quedado muy tranquilitos con nuestra reconquista. Luego hablamos un poquito más de la reconquista. Estos son los restos de Eulogio de Córdoba. Por cierto, yo hablé de Eulogio de Córdoba en el arzobispado de Córdoba y no me han vuelto a invitar. No sé qué pasa ahí. Quiero deciros que hay una instalación de un discurso tan claro que no gusta la cacofonía, ¿no? Bien, yo quiero avanzar porque, aunque no lo creáis, vamos a llegar a la cocina. Bien, esta es la idea del Islam. ¿Me voy a levantar? No, no me voy a levantar. Pero eso me pongo de la presente. La idea del Islam que sí, me voy a levantar. La idea del Islam que nos han contado a nosotros es que hubo un profeta de Meca que se fue a Medina, que con conquistas tomaron Damasco y por fin llegaron a Bagdad. Pero nosotros no tenemos ninguna crónica de aquí o de aquí, y todas las tenemos desde allí, año 800, 900. Pero sí tenemos crónicas anteriores de todo lo que pasaba por aquí. Y en el año 624 se termina la guerra entre Oriente y Occidente. El Imperio Bizantino, por cierto, esto tiene luz, mira qué chulo. El Imperio Bizantino y el Imperio Persa están a la gresca durante un siglo, y en el año 624 dejan de combatir en la llamada Paz de Nínive. 624, a partir del 624 ya no hay guerra entre Roma y Persia. ¿Qué hacen todos los soldados que estaban funcionando por toda esta zona? Empiezan a conquistar los territorios que puedan en nombre propio. Hay 35 crónicas entre el año 570 y el 750 sobre 30 y tantos pueblos diferentes que dice que vienen los magritai, que vienen los árabes, que vienen los del desierto, que vienen los judíos, que vienen... Porque todo el que pilla va
al pillaje. Por tanto, el Islam no es... ¿cómo se llama esto? La peonza esta... No, el trompo, se llama trompo. El trompo lo utilizo porque en nuestra mente el Islam es un motor inmóvil por sí solo que se va moviendo con una punta de acero, porque el Islam se expande mediante la violencia. Y la realidad es que la violencia dio pie a una nueva ruta comercial, que era la ruta de las ciudades, no ya costeras, sino segunda línea caravaneras, que no pertenecían a un mismo imperio y que establecieron lo que se llama el Islam en términos de cultura. Eso no es una religión, es una cultura. Dentro están los musulmanes. Pero en la península ibérica, hablando árabe, había cristianos, judíos y musulmanes por igual. ¿Sabéis cómo se llama eso? Se llama convivencia. Cada vez que yo hablo de la convivencia me dicen, sí, hombre, convivencia, todos de la mano dando saltitos por Córdoba y echando flores. Que no, pero vamos a ver, en español, aquí todos los que estamos somos nativos de español. La palabra convivencia es neutra. La palabra convivencia es el matrimonio. Con eso ya creo que lo he dicho todo. Es decir, la palabra convivencia es una junta de facultad, es un ayuntamiento. Las fuerzas vivas de un pueblo realmente están dándose besos por la calle o están cada una a la gresca, pero saben que están en el territorio de todos. Pues eso es la convivencia. Lo que ocurre es que si tú defines convivencia como todos judíos, cristianos y musulmanes dándose besos por Córdoba, echando jazmín para que la gente cante, entonces tienes que negar la convivencia. Pero, insisto, nosotros sabemos perfectamente lo que en español, en italiano y en portugués significa convivencia. Que la gente que estudia en inglés haya entendido convivencia a otra cosa es problema de una disfunción lingüística, pero no es un problema de la convivencia. La convivencia significa, en el mismo tiempo, gente de diferentes cataduras. ¿Hay convivencia en España? Porque si tuviéramos que hacer la historia de España en función de los tweets, nosotros pensaríamos que estamos en una guerra civil. En términos de fútbol, en términos de política, en términos de violencia de género, en términos de cualquier tema, hay A y B, blanco y negro. Fijaos lo que es Twitter. Aquello parece que van a sacar la navaja en cualquier momento. Hay navajas mucho menos hostiles que algunos tweets, ¿no? Bien, lo que quiero haceros ver es que el Islam llegó a la península ibérica no en términos de violencia, sino en la violencia normal que podía haber en cualquier mundo. Es decir, cristianos, judíos y musulmanes han estado todo el día a la gresca, pero eso no significa que una religión sea de guerra, otra de paz y otra de sangre, como nos cuentan el cuentecito de cristianismo, judaísmo y islam. Es mentira. Esa idea, hay un libro muy bueno que es La invención del pueblo judío, de Shlomo Sand, que dice, vosotros habéis oído hablar de la diáspora, es decir, Roma invade Judá, destruye Jerusalén y entonces los judíos se tienen que ir. ¿Qué? ¿La gente no ha leído de qué van los libros de Roma? ¿Tú te crees que Roma, cuando va a destruir una ciudad, va a darle un billete de autobús a cada uno para que se vaya, uno a Polonia, otro a Ucrania, otro? Destruyeron Jerusalén, crearon lo que se llama la explanada de la desolación. No se podía ni plantar en lo que fue el templo de Jerusalén. Fue una operación de castigo porque habían matado a 2 prefectos romanos. Os aseguro que el judaísmo ha sido toda la historia por conversión, pero su narrativa interna es que los judíos se casan con judías y tienen niños judíos. Eso es mentira. Ha sido por conversión toda la historia. Igual que el Islam ha sido por conversión toda la historia, el cristianismo ha sido por conversión toda la historia. Por tanto, vamos a dejar ya esa historia de colorines de que los cristianos nos expandimos mediante la evangelización pacífica, los judíos casándose con judías y los musulmanes a hostias limpias. Porque primero, es una mentira histórica y segundo, ha creado un monstruo. Si queréis hablamos de eso después. ¿Cuál es el monstruo? Que cualquier niñato musulmán de Europa hoy día cree que la violencia es intrínseca a su religión. Eso es una mentira, pero como hemos hecho un acuerdo de interpretación de la historia, a ver, cuéntale tú al chavalito en Francia que se ríe de lo de Charlie Hebdo y de haber matado a unos periodistas, cuéntale tú a ese que está traicionando a su propia religión. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Aquí tenemos a Abu Abdil y a la reina Isabel la Católica. Quiero situarme en un punto muy determinado que es esto y esto. A la izquierda, la tumba del rey Fernando. Fernando III, por cierto, Fernando III murió como Fernando III, conquistó Sevilla como Fernando III, no como San Fernando. Eso fue mucho después, ¿de acuerdo? Por eso digo que no mezclemos las historias. Isabel la Católica, por el contrario, bueno, hasta el 1506 no se le da el título a posteriori a los reyes católicos, pero no importa. En lo que yo me centro es que
No, lo he hecho aquí. Lo que yo me centro es que esto de aquí, si habéis tenido ocasión de visitarlo, está subterráneo en la Catedral de Sevilla. Este es el epitafio que Alfonso X manda escribir en la tumba de su padre. Está escrito en hebreo, en árabe, en latín y en castellano. ¿Por qué? Porque Fernando III es el rey de todas las Españas, igual que su padre y que su abuelo y que su bisabuelo. Porque Fernando III conquista Sevilla en nombre de Castilla, no en nombre del cristianismo. Entre otras cosas porque el 60% de sus tropas son musulmanas. Si habéis ido a Sevilla, donde están haciendo ahora las obras de ampliación del metro, al lado del Nervión, del centro Nervión, ahí está Huerta del Rey. ¿Conocéis la zona de Huerta del Rey de Sevilla? ¿Por qué se le llama Huerta del Rey? Porque era la huerta del rey de Niebla, uno de los aliados de Fernando III. Cuando muere Fernando III, su principal aliado, que será padrino de la boda de sus hijos, es el señor de Arjona, futuro rey de Granada. Desde la conquista de Sevilla en 1248 a la conquista de Granada en 1492 pasan 2 siglos y medio. ¿Qué mierda, y perdonadme la expresión, de reconquista es esa? ¿Por qué se para la reconquista? Porque no había un motor de reconquista. Eso se explicó después. ¿Quién lo explicó? Aquí lo tenemos, a los Reyes Católicos. Pero ojo, los Reyes Católicos tampoco fueron como nos lo han contado. Porque en 1492, cuando los Reyes Católicos entran en Granada, está recogido, eso sí es una fuente fiable de su tiempo, porque los Reyes Católicos firmaron con Boabdil la rendición, la entrega, la toma de Granada, la entrega de llaves de Granada. Boabdil se queda con una pasta, se va a la Alpujarra, luego la venderá y se irá a Marruecos, pero en el tratado, llamado las capitulaciones de Granada, no las capitulaciones de Santa Fe, esas son las de Colón, las capitulaciones de Granada, que están en un archivo en Madrid, estipulan que se respetará la lengua, las instituciones y la religión de Granada. El primer obispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, encarga en una imprenta que le hagan tipos árabes, porque quiere poner los evangelios en árabe para que la gente pueda rezar en árabe en Granada, siendo también cristiana. Hay un poeta del siglo XIV en Granada que le dice a su amada: te sigo por las calles del Albaicín como los cristianos siguen sus imágenes. En Granada había procesiones cristianas. Igual que el Tratado de Ibn Khaldún en Sevilla dice: musulmanes, por favor, no vayáis a la mezquita cuando suenen las campanas. Eso es solo para los cristianos. En el siglo XI y XII están sonando las campanas de Sevilla. Por lo tanto, la historia es mucho menos darle la vuelta a la tortilla. La historia es mucho más continuidad de lo que nosotros pensamos. Por cierto, la Reconquista no terminó en Granada, ¿de acuerdo? Los malos historiadores creen que España se constituye como nación moderna con la toma de Granada, pero es mentira. Todavía queda el último rincón y les cuesta 3 guerras más hasta 1520, que es Navarra. El hecho de que la catolicísima Navarra sea el último rincón de Europa, el último rincón de España en incorporarse a la corona de Castilla y de Aragón, implica que aquello no fue una reconquista ideológica en términos religiosos. Aquello era todo para mí. Voy a buscar una unificación. Tampoco vamos a juzgar lo que fuera bueno ni malo. Era la forma de hacer las cosas en su época. Pero os aseguro que no era un problema de religión. Cuando Navarra resulta que es el final. Pero vamos a avanzar un poquito. Que os ponéis a hablar y ya... Vamos bien, ¿no? Sí, no. Me queda 2 horas de liquidar. Mirad qué cosa más bonita lo que hace Isabel la Católica. Por cierto, Isabel la Católica solicitó ser enterrada en la Alhambra y estuvo varios años, y luego ya cuando murió Fernando el Católico lo levantaron y se lo llevaron de allí. Por lo tanto, nueva narración retrospectiva. Ella estaba orgullosísima de la Alhambra porque decía que era el gran palacio, porque la torre de la Vela de Granada para ella era el máximo exponente de un poder regio. Eso es lo que en la arquitectura islámica, que no musulmana, la arquitectura islámica significa que es un estilo de una cultura, pero el Alcázar de Sevilla es arquitectura islámica y está construido por un rey catolicismo, igual que la sinagoga de Toledo y del Tránsito y de las de Córdoba son de estilo islámico. Eso no significa que sean musulmanas. Lo que pasa es que inventaron la palabra mudéjar para no tener que decir estilo islámico. Está hecho a propósito, está buscado no tener que decir una palabra porque te suena a otro, ¿no? Bien, pues Isabel la Católica decía: es que es como el ajedrez, está el rey enrocado, porque el rey está protegido por la torre de atrás.
lo que tenía la Alhambra lo quería ella para su tumba, quería ser enterrada en una cumba regia, en una cúpula interior. Bien, pues mirad cómo era la iglesia de los Jerónimos. ¿Lo he hecho mal? Ahí. Este es el plano de la iglesia de los Jerónimos en la que juran el cargo los reyes de España en Madrid, en la carrera de San Jerónimo. Se ve perfectamente. Ahora vais a ver la foto que viene a continuación del siglo XIX para que veáis el cambio. Esta era la iglesia de los Jerónimos, donde iban a jurar los reyes, completamente islámica de estilo, porque el referente de mayor poder, la joya de la corona de Isabel, era Granada. No era un desprecio al otro, era la joya de la corona. Pues mirad qué foto más impresionante. ¿Estoy yendo para atrás? Sí. Mirad qué foto más impresionante del siglo XIX desde el actual Congreso de Diputados en Madrid, las obras de transformación de la torre que olía a moro, porque se parecía a la de Granada, y le ponen las dos torres de la actual iglesia de San Jerónimo en Madrid. Llevamos toda la vida maquillando nuestra historia para que no huela a moro, para que no huela a sur, para que no huela a oriente, para que no huela a Mediterráneo. Y se está rompiendo la habitabilidad de nuestra historia precisamente por esta chorrada, porque realmente nuestra historia proviene del Mediterráneo. Bien, vamos a avanzar por aquí. Año 1941. Franco ha ganado la guerra. Pétain es presidente de la Francia ocupada por Alemania, de Vichy. Se llevan muy bien e intercambian una serie de cartas. Y le dice Pétain: oye, mira, estuvo feo aquello de los franceses que invadiéramos hace un siglo España. Y estoy viendo que en el Louvre hay un montón de obras que os pertenecen. Te voy a mandar la lista de todo lo que nos trajimos para que tú me digas qué te mando para allá. Esa lista es impresionante porque es exactamente la medida de lo que nosotros queremos ser. Nosotros no me refiero a mí, sino ese españolismo que rechaza al oriental. Lo primero, la Inmaculada de Soult. Soult era un mariscal que llegó aquí, se llevó lo más grande, entre ellos el cuadro de la Inmaculada. Se fletó un tren desde París a Madrid para traer la Inmaculada de Soult, porque era lo más importante que había allí. ¿Sabéis lo que no se trajo? No se trajo una cúpula de la Alhambra, no se trajo la espada de Almanzor, no se trajo un montón de arquetas de marfil que habían sido hechas tanto en Zaragoza como en Barcelona, como en Córdoba, como en Sevilla, porque Al-Ándalus era prácticamente toda la península ibérica. Cuando uno va a Zaragoza y ve la aljafería, dice: pero no, ¿esto qué es? ¿Cómo me estás diciendo que esto tiene que ver con el norte de Europa? Si esto es plenamente islámico, o Toledo, ¿no? Quiero decir que el modo en que nos hemos autoexpoliado en nuestra historia da la medida de por qué rechazamos cualquier modificación sobre nuestra historia medieval. Oye, no, deja de decir que no hubo conquista islámica, porque necesito la conquista. ¿Por qué? Porque sin conquista no hay reconquista. Y resulta que eché a españoles. Si en 1492 no estábamos expulsando a los moriscos, porque no tenían que estar aquí, porque habían venido en 711, fíjate tú qué imbecilidad, 8 siglos después. Entonces, es que hemos echado a españoles. Pues bienvenido a la historia de España, echando a españoles. Bien, el laberinto de nuestra historia, decía Gerald Brenna y Nieves Paradela en otro libro mucho después, es precisamente no habitar nuestra historia, tener que elegir. A mí me pasa un montón de veces, me vi gente de mi departamento: oye, pues yo estoy de acuerdo contigo porque yo me siento muy moro, porque a mí me encanta. Pues es que no va de elegir, si es que esto no va de sentirte o no sentirte, va de que en nuestra historia todo se ha producido como un hojaldre, es la tarta completa y en cuanto rascas hay de todo. Bien, esto es mi íntimo enemigo, el Serafín Fanjul, y ese soy yo, cada uno con un libro hablando de lo mismo, pero en términos completamente diferentes. Por cierto, este tío es un auténtico caballero, ¿eh? Es un facha, y perdonadme si hay algún facha que le gusta decirse a sí mismo facha, pero es un auténtico caballero. Yo he estado en una conferencia en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, exactamente igual que aquí, y lo vi entrar, y digo: joder, me voy a adelantar, porque como no te adelante, este me viene después. Y le digo: un momentito, se ha producido algo, esto es real, ¿eh? En el 2006, cuando yo presenté un libro, digo, se ha producido algo inaudito, y es que un arabista ha ido a la conferencia de otro arabista. Esto no se produce nunca en España. Aquí nosotros pasamos uno de los otros. Y me dice él: yo he venido porque tú me has ofendido en un artículo. Digo: ¿por qué? Digo: porque me has llamado guerrero del antifaz. ¿Os acordáis del guerrero del antifaz?
Y yo digo, pero a ti te gustó, ¿no? Y dice, bueno, pues sí, sí. O sea, quiere decir que en realidad la gente puede tener ideas contrarias, pero tener un cierto sentido. Bueno, pues este tío es así, es terrible. O sea, para él tiene una historia personal que estaba en el Cairo, tuvo un problema con una novia egipcia, en fin, hay algo, siempre hay una razón personal detrás de todo esto. Pero lo que no podemos es mezclar que te caiga mal un tío en Afganistán ahora con pensar que la cuna en la que tú estás viviendo fue forjada por el Islam, porque eso es la realidad. Es decir, un libro del Islam no puede empezar capítulo 1 Mahoma, capítulo 10 Osama Bin Laden. Eso es una locura. Es como decir, el cristianismo, 1, el portal de Belén, capítulo 100, el IRA, el ejército republicano irlandés, que son todos hipercatólicos. ¿Vosotros en algún libro ponen al IRA como parte del cristianismo? No lo hacen, porque nosotros estamos blanqueando siempre nuestra historia y ennegreciendo la historia de lo que consideramos que es los otros. Bueno, eso suena, y esto suena, y esto suena, esto es mi barrio, espero que siga siendo algún tiempo, aunque no me va a dejar mucho mi casero, y esto suena. Bien, vosotros, yo, nosotros, vivimos en un territorio que tiene 1000 capas, ¿de acuerdo? Cuando has hablado del mosaico antes, cuando hemos estado hablando del mosaico, tú fíjate lo que implica esa continuidad. ¿Desde cuándo esto es lo que es? Esto es impresionante. Por comparación a lo que os decía de las 6 horas o 5 para ir a ver al buey más gordo de Montana. Pero, ¿no os pasa que parece que son planos diferentes? ¿No recordáis cuando éramos niños que había un mapa de España? Entonces estaba el mapa con los ríos. Y luego un color eran las provincias, otro color eran las montañas, otro color... Parece que son colores diferentes. Parece que tenemos que elegir en Tocina, entre la ruta de los almorávides, entre la Orden de Malta, que hace sus iglesias, y luego la zona de la industrialización. Eso es impresionante. En el libro, yo estoy ahora escribiendo un libro precisamente para recapitular todo esto, y empiezo hablando de Tocina. Y digo, bueno, yo he descubierto el mundo desde Tocina. O sea, mi nodo es Tocina, porque vivo en un sitio que tiene 4 rutas diferentes, pero están diferenciadas. Parece que no es lo mismo. Sin embargo, una se forjó sobre la otra, evidentemente, una siempre encima de la otra. Pero es que vivimos a unos kilómetros de lo que fue la batalla de Ilipa, donde los cartagineses tienen que ir. Es decir, estamos en un territorio que si, en vez de oír los pajaritos que se oyen cuando te bajas del tren aquí, se oyeran los gritos de la historia, esto sería impresionante, no podríamos vivir del ruido, porque estamos en un torbellino de historia. Un torbellino de historia que no existe en el norte de España. Sin embargo, cuando tú vas al parque de María Luisa, la avenida principal se llama Pelayo, porque estamos locos, completamente locos, estamos esquizofrénicos, nos duele el cuello de mirar al norte, porque no entendemos cuál es la esencia del sur. ¿Por qué? Porque nos han dicho que la esencia del sur es una religión diferente. No, la esencia del sur es todas las religiones, todas las lenguas y todo lo que se te pueda ocurrir, porque solamente había un puerto desde oriente hasta occidente, ¿no? Bien, vamos a meternos en la Cora y el Iclín, lo que estábamos hablando antes. Nosotros vivimos en Tocina, ¿vale? Tocina es un Iclín de la Cora de Sevilla. Así aparecen las crónicas árabes. Claro, pero hay que leer las crónicas árabes. Ah, ¿no decías que las crónicas árabes están escritas 250 años después de la conquista? Sí, después de la conquista, pero no después de la fundación del Reino de Sevilla, por ejemplo. A partir del año 850, 900... la proclamación de Abderramán III como califa en Córdoba, 929, a partir de ese momento ya está el BOE funcionando. Ya te voy a poner la crónica a la medida de lo que tú quieres. Abderramán III, ¿tú qué quieres que yo ponga en la crónica? ¿De dónde quieres venir tú? Ah, pues que mi tatarabuelo era el último rey de Siria que tuvo que venir por todo el Mediterráneo y llegó y le llamaban Abdel, el que entró es Abderramán I, pero Abderramán... Pues esa es la historia de la Eneida de Virgilio. La Eneida de Virgilio, el último de los reyes de Troya, va por Túnez y llega y funda Roma. Bueno, pero la gente se lo olvida. Tú escríbelo en árabe y verás cómo la gente se cree que Abderramán I existió. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué estamos nosotros aquí? Ah, pues porque un tipo llamado Rodrigo secuestró a la hija de otro, se vino y el otro, ofendido, montó un ejército y cruzó. Digo, pero Abderramán, si esa es la Ilíada, esa es la guerra de Troya, con la excusa de Helena montar un ejército. Pero no importa, si es que esa es la historia es que tú le des veracidad. La historia del último de los reyes de Damasco, que entró
en la península ibérica después de muchas vicisitudes, que es la Eneida de Virgilio, ese es Eneas, además paró en Túnez igual que Adrama I, está escrita para 3 personas diferentes. Yo siempre dije 2. Yo siempre dije Muley Idris en Marruecos porque cuenta la misma historia, el último de los reyes, el rey Adrama I, y Juan Guitisolo me contó que los bosnios cuentan exactamente la misma historia del último rey que apareció por Montenegro, entonces por eso son musulmanes. Y, joder, son musulmanes porque estaba el Imperio Turco. Bueno, no importa, ellos quieren hacerlo ahí. Bien, lo que quiero deciros es que la palabra Cora viene de cura árabe y del griego jorá, que significa territorio. Ah, que estaban copiando a los griegos. No, si es que el Islam como cultura es una arabización. Si vosotros veis ahora mi página de academia.edu o de cualquiera de mis compañeros, dice, pero estos tíos son tontos, ¿por qué están escribiendo en inglés? ¿Por qué nos ha dado ahora a todos los tontos para escribir en inglés? Pues porque nos dan más puntos. Un articulito mío en inglés vale mucho más que un libro mío en español. El libro, o sea, el trabajo que yo he hecho en mi vida que más me ha costado colocar es un articulito en árabe en una revista de la Universidad Islámica del Cairo. Aquello para mí es un logro. ¿Sabéis cuántos puntos me da en mi currículum académico para la cátedra? 0. Pero me invitaron a Harvard y en Harvard yo pagué $200 para que me sacaran un librito. Y resulta que es el libro más importante que tengo porque estaba publicado en Harvard. Pero si eran los golfos de Harvard que te cobraban por publicártelo y te metían el ISBN. No importa, vamos a hacerlo así. Pero ahora imaginar, claro, Emilio González Ferrín está publicando en inglés, todos sus compañeros publican en inglés, 300 años después decimos, ¿por qué esta gente está publicando en inglés? Espérate, acabo de darme cuenta que hay una base americana en Rota y hay una base americana en Morón, ya está. Nos invadieron los americanos y por eso hablan en inglés. Esa es la historia contada desde el mucho después de lo que se produjo. La palabra Iklim es de clima, la palabra Kura es de Jorá, que literalmente era la circunscripción bizantina, porque Bizancio es Imperio Romano, pero su lengua oficial es griego, de toda la zona que tuvo que ver con el Imperio Bizantino, con el Imperio Romano. Simplemente la misma gente empieza a llamar a las cosas en otro idioma, pero eso no significa que sea gente diferente, religión diferente. Las religiones van y vienen. Decir que Jesús es cristiano, que San Pablo es cristiano, eso son ganas de decir que no eran buenos judíos cuando lo eran. Por lo tanto, los sellos se los vamos poniendo de uno a otro. Quiero decir que en las crónicas en las que están basadas la toponimia del sitio en el que vivimos, conocen, imagino, el artículo de Remesal, el evergetismo, Oducia, ¿será Oducia la continuidad de Tocina? Yo pregunto, ¿por qué hay tanta resistencia a que Tocina venga de Oducia? ¿Por qué? Bueno, yo lo he preguntado en el patente medieval, se lo he preguntado a mis compañeros de latín, porque nos pica que lo árabe sea una continuidad, porque queremos el ovni del Islam, que venga y que se vaya. Bien, a mí el artículo de Remesal no me gusta nada, pero sí tiene unas ideas interesantes. Dice, oye, es que ha aparecido, vamos a por las pruebas, ha aparecido una inscripción Cornelia, hija de un oduciense a Tabre. Por cierto, un latino nunca diría oduciense, diría oduchense. Luego ya estamos acercándonos a una pronunciación diferente, oduchense, ¿de acuerdo? Bien, pues este tío no se molesta en consultar ninguna fuente árabe. Ha decidido que solo tiene las fuentes latinas, las inscripciones latinas del Museo Arqueológico y la palabra Tocina hoy día. Perfecto, vámonos a por otro. Ponsich dice, oye, Oducia no puede estar muy lejos de Tocina, porque es que dice que está entre Canama, que es al cola del río, y Naeva Cantillana. Es que no te salen muchas más poblaciones en medio y resulta que aquí tenía que haber algo. Por cierto, se sospechaba si podía haber algo latino, pero ahora parece apuntar, ya están todos callados en mi departamento de latín cuando les dije lo de Oducia da Tocina. ¿Por qué? Porque ese mosaico que hay en mi calle no está en medio del campo, no es una villa, no es una villa, está debajo del núcleo principal de este pueblo. Eso ha sido centro desde siempre. Por lo tanto, ahí la arqueología está cantando algo. Otra cosa es si entendemos la letra. Bien, pues el topónimo Tocina de Correa es buen amigo mío, es un catedrático de latín jubilado, pero no tiene ni puñetera idea de árabe. Y a quien le pregunta, en ese artículo está reconociéndolo, el otro dice puede ser una cosa, puede ser otra, pero él toma
que el nombre de Tocina viene de Tushana, porque es la familia, ¿cómo le llama esta familia él? La familia Tusha. ¿Pero y por qué? ¿De dónde ha venido esa familia ahora de pronto? Ah, no, porque en algunas inscripciones hemos visto que en 6 sitios diferentes de la provincia de Sevilla hay una familia llamada Tusha. Tú no puedes especular sobre un territorio en función de lo que aparece en el otro. No sé si me vais siguiendo. Es decir, oye, no, es que García era un nombre muy español, por lo tanto, si ponía Garasum, es que viene de García, ¿no? O sea, tú puedes especular lo que quieras en la barra de un bar, pero en un artículo te tienes que ceñir a la ciencia. Y si no sabes explicarlo, otro lo explicará. Bueno, pues, en la tesis doctoral que tenían que haber consultado a toda esta gente, y ninguno consultó porque no da prueba ninguna, los 2 anteriores dan una prueba de escasísima honradez científica al no citar la fuente fundamental, que es la tesis doctoral de Rafael Valencia sobre la Cora de Sevilla. Rafael dice literalmente, el pobre, que en paz descanse, era un tipo validísimo como persona, hizo un gran trabajo, luego no hizo muchas más cosas, pero con este trabajo ya debería pasar a la historia, ¿no? La historia de la Sevilla islámica. Él la llama musulmana, lo hablamos muchas veces, pero bueno, en esa época se decían así, no pasa nada, se podría modificar. Se lo vamos a intentar publicar ahora, por cierto. Bueno, pues Oducha, Oportus Oduchense, ¿de acuerdo? Bien, existe la posibilidad y existe la forma de llamar a algo que sea Oduchana, que era lo que decía Rafael en este trabajo. Es decir, por una parte tenemos qué es Tocina, por otra parte tenemos qué es Oducha. Rafael lo tiene clarísimo, Tocina es Oducha. ¿Pero de dónde viene de Oducha Tocina? Bueno, de Oducha no, pero Oduchana ya se va pareciendo a Tuchana Tocina. Eso es una ley fonética que os voy a contar ahora un momentito. Pero la segunda parte es que en las crónicas árabes y después Ibn Khaldun, un historiador ya del siglo XIII, dan por supuesto que el fundador del reino de Sevilla, de la familia Banu Abbad, resulta que en toda esa mitología que decía del cómic de Superman, venían de Oriente y se instalaron. ¿Dónde se instalaron los Banu Abbad? ¡Qué casualidad! En Tushana. Ellos lo tienen clarísimo. En las crónicas árabes aparece Tushana. Y de Tushana viene Tocina. Eso es impepinable. La cuestión es si Tushana viene de Odusha. Bueno, pues el viaje para un arabista es clarísimo. Lo que pasa es que no lo es para un medievalista, no lo es para un latinista. Porque Oducha da Tushana a través de Oduchana, porque el artículo de Abtushana, cuando escribes Oduchana, ese artículo en árabe se llama al-huruf al-shamsiyya, se llama letra solar. Cuando el artículo al se junta con una T, no se dice al-tushana, sino Abtushana. Entonces, cualquier persona que viera escrito Abtushana, le quitaría el artículo para decir Tushana. Alejandro Magno, en griego era Alexander. ¿Cómo es en árabe? Ixandar. ¿Por qué? Porque entendían que ese al inicial es el artículo. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Marruecos, el taxista, en el año 85, me dice, español, yo hablo español. Yo antes estaba electricista, ahora estoy taxista. ¿Qué significa ese electricista? Que sientes que el hay que quitarlo. Pues exactamente lo mismo ocurrió con el topónimo Abtushana, que acaba dando Tushana. Es decir, es evidente que cualquier portus oduchano o cualquier femenino que sea oduchana acabará dando Tushana, porque ese artículo lo quitará cualquier árabe en el momento en que lo convierte en un nombre propio. Porque con el artículo es un nombre común. Y es así de simple esta regla. Desde Oducha tiene que poder dar Tushana. Pero es que además, en todas las crónicas árabes lo dan por supuesto. ¿Por qué se duda? ¿Por qué el catedrático de latín, los catedráticos de medieval, quieren decir, bueno, sí, pero eso no está claro, pero bueno, aquí el vestigio árabe? Porque la gente no entiende que si ese mosaico que ha aparecido en la calle del Comendador se mantuvo, es porque el Islam español, es decir, al-Ándalus, fue Roma en árabe. Absolutamente las mismas formas de regadío, absolutamente las mismas formas de decorar las casas, incluso las mismas decoración de figuras, y eso que en el Islam estaban prohibidas las figuras. Hay crónicas de los almohades arrasando
casas de Córdoba porque había estatuas. Y dice, ¿estáis locos? Si esto es cosa de cristianos. Y dicen, ya, pero sí que somos cristianos. Lo que pasa es que árabes. Es decir, la historia de nuestro territorio es una historia tan rica y tan hojaldre que como quites uno solo se cae todo lo demás y lo tapa. Y eso hemos hecho nosotros con la parte árabe de nuestra historia. Ahora, el final. Mi amiga Pilar Lirola es la que hizo... Pilar Lirola vivió conmigo 2 años en el Cairo. Hemos tenido ahí codo con codo muchísimas historias. Una tipa realmente interesante. Y tiene un libro... Bueno, este libro en la biblioteca lo tenéis ahí puesto en un libro magnífico sobre los abadíes. Bueno, pues no les gusta a los medievalistas. Porque tiras de fuentes árabes. Y pero bueno, las fuentes árabes son medievales. La mayor parte de los registros escritos de la Edad Media están en árabe, muy especialmente en todo el norte de África, en Oriente, pero por supuesto Al-Ándalus y Sicilia. ¿Y qué hacemos con todo eso, con todos esos registros históricos? Bueno, pues Abul Qasim ibn Abbad, dice Pilar Lirola, es el fundador de los abbasíes. Mirad, voy a subrayar aquí un año. ¿Veis en qué año fundó Abul Qasim ibn Abbad, proveniente de Tocina, el reino de Sevilla? En 1023. Ahora mirad qué curioso, os voy a enseñar otro rey de Sevilla. Mira, este señor es el rey de España. Cuando tú entras en la página de la Casa Real, te viene esto. Te dice, y subrayado aquí, que este señor, entre sus títulos, tiene el rey de Sevilla. Cuando el duque de Segorbe, que es un tipo que tiene, el que tiene ahora mismo el palacio de Dinaceli, en la casa de Pilato, cuando cuenta la historia de Sevilla, dice, pero ¿cómo es posible que mi hermano fuera duque de Sevilla? Había un ducado de Sevilla. No se puede crear un ducado de Sevilla. ¿Por qué? Porque existe el reino de Sevilla. Ese título lo tiene el rey. Habiendo un título mayor no puede haber uno menor. El duque de Segorbe estaba en Mallorca cuando el rey Juan Carlos le iba a dar a su hija y a Urdangarín el título de condes de... ¿De dónde era esta gente? No, ese era el padre. Digo, Urdangarín, ¿qué título le dieron? ¿De Mallorca? ¿Mallorca puede ser? De Palma, eso era. Vale, entonces le iban a dar Palma. Entonces resulta que el tío dijo, oye, no, que ya existe el título antiguo de ese... y tuvieron que modificarlo. Porque el problema que tiene muchas veces la Casa Real es que no tiene unos historiadores propios, sino que tiene que acudir a gente de fuera. Bien, pues este señor, Felipe VI, tiene ahora mismo en su cajón el dossier de lo que nosotros hemos hecho, porque resulta que, si vamos hacia atrás, en 1023 se fundó el reino de Sevilla por un tipo que había nacido aquí, en Tocina, que muy probablemente, esa es mi hipótesis, era la ciudad antigua romana de Olucha, porque ha ido funcionando así etimológicamente siempre, y lógicamente siempre. Digo que lo tiene porque la Casa Real a lo mejor viene a celebrarlo o no, pero vamos a celebrarlo en septiembre de 2023, porque hará 2000 años. Pero ¿por qué pica? ¿Por qué tarda? ¿Por qué llevo yo 2 años? Tú lo sabes además. ¿Por qué llevo yo 2 años paseándome por Sevilla, en la Diputación, en la Junta de Andalucía, con la idea y la carpetita del Reino de Sevilla? Porque, ¿qué vamos a decir? ¿Que el Reino de Sevilla lo fundó un mono? Ese es el problema que tenemos con la poca habitabilidad de nuestra historia. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La primera novela del mundo la escribió un tipo llamado Ibn Tufayl. La novela se llama Hayy ibn Yaqzan, el despertar de la vida. Pero no lo vais a encontrar como el despertar de la vida, lo vais a encontrar como el filósofo autodidacta, y no como novela, sino como libro de filosofía. Sin embargo, es una novela. Es la novela que da pie a Robinson Crusoe, que da pie al libro de la selva, porque es un niño solo en una isla, tal y cual. Es una novela que termina además, muy interesantemente, como ciencia ficción, porque acaba haciendo un viaje astral. Una novela realmente interesante. Es la primera novela del mundo. En Alemania se estudia el Bildungsroman, es decir, la novela pedagógica, nace en la península ibérica en una novela llamada Ibn Tufayl, El despertar de la vida. ¿Qué decimos en España? Que la primera novela es El Quijote. Preferimos retrasar 4 siglos la virtud de tener la primera novela para no decir que la primera novela sí es española pero escrita en árabe, porque no aceptamos eso como parte de nuestra historia. Bueno, pues en 2023 se va a celebrar el milenario del Reino de Sevilla,
ya tenemos nuestros logotipos, nuestras cosas así, tenemos un comité, el alcalde ese día se vendrá y haremos algo, aunque seamos 4 en un bar, porque yo quiero que se celebre el milenario del Reino de Sevilla, fundado hace 1000 años por un tipo que provenía de Tocina, y lo que quiero ver es quién se suma o no se suma a ese acontecimiento, porque eso va a ser lo interesante. Entonces, en función de eso, escribiré un libro u otro. Porque si somos 4, va a ser más interesante todavía el libro que si viene el rey. En el 2018 conseguí que viniera el rey en la mayor celebración que habíamos hecho en Sevilla de estudios islámicos, el WOCMES ese que habíamos dicho. O sea que a lo mejor se viene. Cuando Fernando III entra en Sevilla, es una mentira como una catedral que expulsara a la gente. Porque un siglo después, en 1360 y tantos, cuando se está construyendo el Alcázar de Sevilla, el rey Pedro pone en el frontispicio, en el patio de la Montería, una leyenda en árabe. ¿Por qué está poniendo ese señor una leyenda en árabe? ¿Porque ha hecho un curso en Marruecos? Porque ese es el idioma de su población. Pero lo interesante de ese frontispicio, de ese friso, es que dice el nombre del arquitecto. Y el arquitecto es Joseph, no Yusuf, nombre musulmán, ni José, nombre cristiano, sino Joseph, nombre judío. Porque no había una diferenciación de tú eres judío, tú eres cristiano, musulmán. Allí todos hablamos árabe y tira para adelante, porque esto es Al-Ándalus. Cuando Fernando III entró en Sevilla con las tropas, el 40% de los cuales, el 60% digo yo, Manolo González dice el 40%, pero bueno, por lo menos está cerca de la negociación, sabe que había tropas musulmanas. ¿Sabéis lo primero que hace Fernando III cuando llega a Sevilla? Escribe a sus colaboradores, ya estoy aquí. Y, bueno, ¿y esa tontería? Porque les escribe en papel, y en todas las cancillerías de la península ibérica se escribe todavía en pergamino, y él ha encontrado papel. ¿Tú te crees que va a expulsar a esa ciudad? Ese tío ha conquistado Nueva York. Ese tío se ha encontrado un Apple de primera generación. Eso ni se le ocurriría vaciar esta ciudad. ¿Quién vaciará la ciudad? La memoria posterior, en la que todos los árabes cambiarán su nombre para ser más papistas que el Papa, porque esa es nuestra historia, ¿no? En definitiva, bienvenidos al primer acto público de presentación del Milenario del Reino de Sevilla, en el que tendrá un papel fundamental Tocina, esté yo aquí viviendo entonces o no. Muchas gracias. Me he pasado un poquito, ¿no? Bueno, a mí se me ha pasado volado, no sé al público. Vengo a acompañarte nada más porque... A escoltar. A escoltarte. Me imagino que habrá preguntas que hacerle a nuestro ponente. Yo creo que has dado mucha información, ha sido diferente a la que normalmente recibimos. En el aspecto local también muy interesante, porque obviamente pues nosotros tenemos nuestro corazoncito y obviamente pues hay lagunas y siempre pues es interesante conocer una hipótesis más al respecto de nuestra historia. Pero claro, me imagino que habrá preguntas y yo sé que a él le gustan las preguntas, así que os animo a preguntarle lo que os parezca o a que deis vuestra opinión, lo que sea. ¿Dónde puedo encontrar su libro? Eso está bien, ¿eh? Toma 20 pavos por esa pregunta. No, eso en cualquier librería. Ahora, precisamente el otro día estuvimos en el Viso del Alcor, que hay una librería nueva que han montado allí, que tiene todos mis libros porque los he presentado allí y estamos haciendo allí, pero vamos, en cualquier otra librería de Sevilla se encuentra. El de Cuando fuimos árabes es el más explicativo de todo. Pues la historia general del Al-Ándalus es más tocho, pero si quieres empezar por uno sería el de Cuando fuimos árabes, ¿no? Aucema se llama esa librería, ¿te acuerdas que estuvimos allí? Aucema. Muy bonita.